Latinoamérica, con sus vastas tierras que se extienden desde las aguas cristalinas de las costas caribeñas hasta los imponentes picos de los Andes, se erige como un continente de una riqueza y biodiversidad sin paralelo en el mundo, donde cada rincón es un testimonio de la majestuosidad de nuestro planeta. Lo que está pasando con la vida silvestre es que estamos sufriendo una pérdida muy grande, principalmente en los ecosistemas de América Latina. Tenemos una suerte muy grande los latinos de poseer el 40% de la riqueza forestal terrestre. Sabemos que en los últimos 30 años perdimos al menos la mitad de los bosques en un periodo de tiempo muy corto. Pensar que la civilización tiene millones de años y saber que en solamente 30 años perdimos la mitad de los bosques y al menos el 90% de la biodiversidad disminuyó en estos ecosistemas, son datos alarmantes y que sin dudas nos pueden llevar a lugares que desconocemos en un corto periodo de tiempo. Latinoamérica y el Caribe es de las regiones más biodiversas del planeta y sin embargo el último informe de Planeta Vivo publicado en 2022 muestra que es la región con el declive de biodiversidad más grande del mundo, con una pérdida del 94% en las poblaciones monitoreadas, con lo cual la situación es crítica, digamos, sobre todo y particularmente en Latinoamérica y el Caribe. La biodiversidad de nuestro continente sufre una devastación causada por la acción humana. La deforestación descontrolada, la contaminación de ríos y mares, la explotación minera sin regulación y el cambio climático son algunas de las razones detrás de esta trágica realidad. El ser humano es un actor muy relevante en esta destrucción. Esta aceleración de la destrucción de los ecosistemas y la vida silvestre se vio posterior a la industrialización y a partir de que el ser humano empezó a acumular más de lo que necesita. Y hoy vemos que a medida que este sistema va creciendo, más se deterioran los ecosistemas. De hecho, en América Latina, estudios determinan que el 90% de la degradación de los ecosistemas se deben a 3 actividades productivas, que son la agricultura, la ganadería y por último la deforestación. Uno de los principales motivos por los cuales esto sucede y es la forma en que lamentablemente estamos vinculados y vinculadas con esto es la acción humana. El avance de la actividad humana en los distintos hábitats y ecosistemas, la forma en la que intervenimos los ecosistemas, no contempla muchas veces el impacto que esto tiene en la biodiversidad, con lo cual esto deriva innegablemente en estos índices tan graves. Dentro de las grandes amenazas que existen para la biodiversidad, una de las principales es el cambio de uso de suelo, por ejemplo, relacionado mucho a las actividades agrícolas, ganaderas, a proyectos inmobiliarios, que eso quiere decir espacios naturales que son intervenidos, básicamente se arrasa con la vida que existe en ese espacio para cambiar el uso del suelo y darle un nuevo uso. Lo que es la introducción de especies exóticas es una de las principales causas de declive de la biodiversidad. Esto es trasladar de un espacio al que pertenecen originariamente especies de flora o de fauna a otro nuevo espacio, y como no están adaptadas a ese espacio, como no interactúan naturalmente con ese espacio, empiezan a generar desequilibrios ecológicos. Un caso muy conocido acá en Argentina, por ejemplo, es el de los castores en el sur del país, que llegaron a la Argentina, por supuesto, por acción humana, para poder proveer de pieles a las comunidades de la zona, y como no tienen controladores biológicos naturales, es decir, otro animal que se los coma, en esa zona empezaron a reproducirse sin ningún tipo de control y terminaron afectando los árboles nativos, y eso empieza a generar desequilibrio. La vida silvestre en América Latina es una de las más ricas del planeta. Tenemos una biodiversidad que inclusive ni siquiera llegamos a conocer. Te diría que todos los días se conocen especies nuevas. Todos los años se descubre que sirven para alguna cura de alguna enfermedad o de algo que el ser humano mismo puede protegerlo. Hasta los científicos desconocen cuál es el potencial de la vida silvestre que tenemos en América Latina.
América Latina tiene la característica de ser una de las regiones, como mencionaba anteriormente, con mayor biodiversidad. Son espacios que se llaman megadiversos. Tienen una variedad de ambientes impresionante. Dentro de América Latina podemos encontrar espacios desde selva, como en el norte de Brasil, en Perú, bueno, casi todo Brasil, hasta puna, desiertos, la Patagonia, con sus propias características, ambientes costeros. Con lo cual la biodiversidad en América Latina es realmente muy, muy rica. Tiene también la particularidad de ser un espacio que posee hotspots, que hotspots quieren decir lugares con una riqueza en términos de biodiversidad realmente enorme y al mismo tiempo una amenaza de degradación de esos espacios realmente muy grande, con lo cual tienen una prioridad de conservación fundamental. La principal amenaza que tienen los ecosistemas naturales es la ganadería hoy en Latinoamérica. La realidad es que si bien la deforestación es un factor importante, no deja de ser parte de un proceso. En general, los ecosistemas se deforestan para luego implementar ganadería. No es toda la ganadería, esto también es importante aclararlo porque hay algunas metodologías ganaderas que son regenerativas y la realidad es que hay sistemas de pastoreo que vienen existiendo en el mundo que son fundamentales para ciclos de determinados ecosistemas, no todos, y el problema ocurre cuando se fuerzan ecosistemas donde no es natural el pastoreo, no era un pastizal, y se empieza a cambiar el uso de ese suelo. Eso empieza a generar cambios en todos los ecosistemas que se vuelven incontrolables. En relación a las principales amenazas que encontramos a la salud de la biodiversidad, podemos encontrar aquellas relacionadas estrechamente con la actividad humana. Como mencionaba previamente, el cambio de uso de suelo es una de las principales, la fragmentación de hábitat o la introducción de especies exóticas realmente tienen un impacto gigantesco. Muchas personas quizás no lo conocen o no saben que mover un animal o una planta de un lugar donde es original hacia otro puede generar desequilibrio gigantesco. Por eso es tan importante saber qué voy a plantar, a dónde lo voy a plantar y demás, pero sucede, es una de las principales causas de pérdida de biodiversidad. El calentamiento global potenciado por el cambio climático produce también la modificación de hábitats, por ejemplo el derretimiento de los glaciares, que eso afecta gravemente a las especies que dependen de esos espacios, el aumento de la temperatura. La restauración de los ecosistemas no solo beneficia la salud del medio ambiente, sino que también contribuye al bienestar de las personas al proporcionar servicios ecosistémicos vitales como la regulación del clima, la purificación del agua y el mantenimiento de la fertilidad del suelo. Las proyecciones para el futuro actualmente no son alentadoras. En el 2009, un científico llamado Johann Rostock determinó los límites planetarios, que básicamente son límites que si se cruzan, entramos en un punto donde se vuelve irreversible y se acentúan, digamos, los perjuicios que podemos tener. Por ejemplo, el derretimiento de los glaciares. Entendiendo que en el 2009 había 3 límites planetarios que ya habíamos cruzado y hoy apenas en 2023 ya cruzamos 6 de los 9 límites planetarios. Eso es una situación para mí que demuestra la proyección que tenemos a futuro, porque podemos tomar un corto periodo de tiempo y ver lo que logramos y lo que pasó con pasar esos límites planetarios, digamos lo que logramos en mal sentido, y eso me da una proyección de futuro que no es alentadora. Sin embargo, suelo ser optimista y pensar que podemos hacer algo, al menos para retrasar. Pienso que todavía podemos hacer algo para retrasar los efectos de lo que estamos causando y que esto no sea tan perjudicial a corto plazo. Las proyecciones para el futuro de la vida silvestre en el mundo no son muy alentadoras por el momento. El ritmo al que estamos alterando la naturaleza, digamos, no puede ser sostenido por muchísimas especies, por eso se están dando grandes extinciones. Estamos en algo que llamamos una extinción masiva y es provocada por la acción humana.
La extinción masiva anterior que tenemos a esta fue provocada por un asteroide de, creo, 12 kilómetros, con lo cual el impacto que estamos teniendo es realmente gigantesco, solo que muchas veces no podemos verlo tan claramente hasta que nos toca en algún evento extremo. Se habla ya de refugiados ambientales o de migraciones ambientales, porque obviamente si yo dependo de la salud del espacio para obtener mi alimento, para la fuente de ingreso económico, para mis actividades y demás, y ese espacio desaparece, es intervenido de una forma que no puede recuperarse, todo eso que dependía de ello también desaparece, con lo cual lo que son migraciones, impacto económico, impacto sociocultural es enorme. Para proteger el planeta, es fundamental implementar políticas ambientales efectivas que promuevan la conservación de los ecosistemas, la reforestación de áreas degradadas y el uso sostenible de los recursos naturales. Además, es crucial fomentar la educación ambiental y la conciencia sobre la importancia de cuidar nuestro entorno. En relación a las acciones que deberían hacer los gobiernos, hay una frase que usamos mucho en distintas campañas que implementamos, que es pasar de la conversación a la acción. Existen muchísimos proyectos de ley, muchísimos tratados, se dialoga mucho, se habla mucho, se conversa mucho, pero luego muy pocas de esas acciones terminan realmente implementándose, y cuando se implementan, muy pocas de ellas llegan efectivamente a las comunidades o los espacios que realmente requieren esa ayuda, con lo cual es fundamental que entendamos que estamos en un contexto de crisis. Los números son graves, son alarmantes, una pérdida del 94% en esta región realmente no es algo para desestimar, y en contextos de crisis es importante hablar, consensuar, pero actuar con la misma celeridad, porque si no empezamos a implementar estas políticas que estamos trabajando, al momento que nos pongamos de acuerdo en todo lo que hay que hacer, no va a haber nada que conservar y no vamos a estar a tiempo de restaurar, con lo cual trabajar realmente en territorio, con las comunidades locales, escuchando a quienes saben, escuchando a la ciencia, que cada día sigue diciendo más y más información súper relevante, es algo que recomendamos urgente. En Argentina prácticamente no hay políticas que protejan la vida silvestre, al menos políticas públicas. Si bien hay un ordenamiento territorial, digamos, que es el OTBN, que es donde se clasifica si un territorio es verde, amarillo o rojo, si tiene bosque nativo, si es una zona con alto potencial de preservación, o si hay una ecorregión que sea clave para la biodiversidad, digamos, todo eso está, inclusive para lo que es la ley de bosques, el beneficio que durante mucho tiempo percibieron las personas que tenían bosques era nulo, y en algunos casos hasta era muy chico, digamos, y en algunos casos hasta representaba un costo mayor pagarle a un gestor para hacer el trámite de cobrar este beneficio que el beneficio en sí mismo. Y se tiene que buscar la forma de poder rentabilizar esos ecosistemas, de ponerle un valor, lograr que otros países entiendan cuál es el valor y que eso se ponga en la balanza en negociaciones que se logren. Hay otros países que en ese sentido marcan un camino, principalmente Costa Rica, por ejemplo, que son países que están mucho más conscientes de lo que poseen y que lo han puesto en valor y han logrado generar con eso incentivos económicos para el país. Y algo que deberíamos hacer como ciudadanos y ciudadanas para apoyar a estos gobiernos es involucrarnos. Es exigir, es pedir, como decía previamente. Las personas dependen de los ecosistemas, pero en el contexto actual los ecosistemas dependen de las personas, con lo cual no tenemos tiempo que perder. Hay muchísimas acciones que podemos hacer desde el espacio individual y trasladar también esas responsabilidades a las políticas públicas, exigir a quienes nos representan que implementen y trabajen en políticas de conservación y restauración, es algo que deberíamos hacer ya.